Muy buenas tardes. Quiero agradecer al Instituto Nacional del Emprendedor, a su director Enrique Jacob, a mi querida amiga Rocío Abud, que es directora del programa de pequeña y mediana empresa del INADEM. Y me da mucho gusto dirigirme a esa audiencia hoy porque veo a muchos jóvenes, supongo que hay muchos emprendedores en este auditorio y también sé que hay muchos empresarios, así que pues me da mucho gusto compartirles un poco de la historia de la empresa que tengo el gusto de dirigir desde hace ya más de una década, Cinépolis, y platicarles un poquito de nuestra historia, de nuestra internacionalización, de los retos que veo hacia adelante y también de los factores que probablemente incidieron más en el éxito de Cinépolis y en la posibilidad de escalar la empresa y eventualmente llevarla más allá de las fronteras mexicanas. Así que la ponencia que les voy a compartir se intitula La innovación como motor del crecimiento, el caso de Cinépolis. Y esta es la estructura. Primero les voy a hablar de la industria de exhibición cinematográfica para aquellos que no conozcan tanto de la industria en la que está inserta la compañía que dirijo. Posteriormente hablaré un poco de la historia de Cinépolis y finalmente de nuestro caso como un caso de internacionalización de una empresa mexicana. En términos de espectadores, México es el cuarto mercado más grande del mundo. Así que cuando dicen que los mexicanos somos cinéfilos, es cierto, somos muy cinéfilos. Únicamente la India, Estados Unidos y China van más al cine que los mexicanos en términos absolutos. No que esto evidentemente es función de la frecuencia y del tamaño de la población, pero aquí ven que inclusive países con más población que México, como Japón o Brasil o Rusia, tienen menos asistentes al cine que los que tiene México. Y esto nos habla de la incidencia de asistencia al cine per cápita. ¿Sí? ¿Cuántas veces vamos en México al cine al año? En promedio los mexicanos vamos 2.2 veces al cine al año. Ustedes dirán, no, pero yo voy mucho más que 2.2 veces. Es cierto, la mayoría de los que estamos aquí y que vamos al cine vamos más de 2 veces, quizás hasta más de 10 veces. Lo que sucede es que un segmento muy grande de la población mexicana nunca va al cine. De acuerdo a la última encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, únicamente el 18% de los hogares mexicanos reportan gasto de cine en salas de cine. El resto de la población quizá consuma cine en televisión abierta, por cable, televisión de paga o inclusive por piratería. Así que en promedio el número de boletos que se venden en el país divididos entre la población nos da 2.2 veces. Esto, ¿cómo se compara con otros países? Bueno, aquí vemos que los países más cinéfilos son Corea del Sur e Islandia en términos relativos. Otros países como Estados Unidos también van mucho, casi 4 veces en promedio van los estadounidenses. Pero aquí lo que es de resaltar es que los mexicanos, a pesar de tener un ingreso per cápita muy inferior a otros países de la OCDE, tenemos una mayor frecuencia de asistencia al cine, por ejemplo, comparados con Alemania, con Italia, con España, con Japón, ¿no? Y no se diga si lo comparamos con otros países de Latinoamérica. Si ven, el siguiente país después de México que más va al cine, que es Argentina, va a la mitad de lo que vamos los mexicanos, 1.1 veces, Colombia 0.8, Colombia una vez, y Brasil 0.8. Los ingresos de taquilla han crecido de manera sostenida a través de los años, con los mercados internacionales ganando cada vez mayor relevancia. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la industria cinematográfica, hace ya un poco más de 15 años, todavía la proporción de la taquilla internacional versus la taquilla americana era casi 50-50. Ahorita, como ven, ya es más de 2/3 partes la parte internacional, y solamente un poco menos de la tercera parte de la taquilla global es Estados Unidos. Estados Unidos es la barrita azul, y la barrita roja, que como ven trae unas tasas de crecimiento mayores, es la parte, digamos, del resto del mundo. Y esto pues se explica por crecimiento de países emergentes. Actualmente, por ejemplo, en China se está abriendo un cine de 8 salas cada día del año. O sea, los 365 días del año, en promedio, un complejo de 8 salas se abre al día. Así que China es un país que está creciendo de manera exponencial. Y esto ya, cuando lo ven en forma de ingresos, no en forma de asistentes, México es el 12º mercado más grande en términos de ingresos de taquilla. Y aquí
como ven, recordarán en la primera, los que más iban al cine en términos absolutos eran los indios, sin embargo aquí caen como a la séptima, octava posición, porque evidentemente el boleto para ir al cine en la India es mucho más barato que en Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene la taquilla más importante, seguido de China, Japón, Reino Unido, y ahí pueden ver todos los países. México se ubica en la 12ª posición y nuevamente por encima de un país que tiene, pues no el doble, pero casi el doble de población que tiene México, como es el caso de Brasil. Ahora vamos a la historia de Cinépolis. Cinépolis nace en 1956 en la ciudad de Morelia, Michoacán. La fundan mi padre y mi abuelo, que son los que están en esa foto. Mi papá apenas recién egresado de la Universidad Michoacana de Ingeniería Civil, construye su primer cine, que fue el Cine Salamanca. Y en ese contexto vivíamos en un contexto sobreregulado. Había un precio de boleto controlado, es decir, no podíamos cobrar más allá de 50 centavos de dólar, digamos al tipo de cambio de ese momento, con lo cual tampoco se podían hacer las inversiones que hacemos hoy para tener salas modernas, con salas tipo estadio, con proyección y sonido digital. Entonces era mucho más austera la inversión porque el precio de boleto estaba dentro de la canasta básica. También había una competencia con empresas paraestatales. En los 60s, a principios de los 60s, un presidente de México nacionalizó la industria cinematográfica. Así que todos los cines se volvieron parte del Estado. En aquella época, digamos, fue de hecho el presidente López Mateos, se nacionalizaron muchas industrias. Entonces el Estado mexicano producía desde azúcar, bicicletas, era dueño de hoteles, de bancos, de televisoras, de cines, etcétera. Y nos tocó también que en nuestra industria, en ese momento, nacionalizar la industria. Posteriormente permitieron que se siguieran haciendo cines, digamos, independientes del gobierno, pero competías contra un casi monopolio estatal, porque tenían el 90% de las salas del país, y también es muy difícil competir contra una empresa paraestatal, porque podían operar con pérdidas de manera indefinida, si vivían, digamos, del presupuesto federal. Y por otro lado, de todas las películas que había en el mercado, la compañía del Estado, que se llamaba COTSA, Compañía Operadora de Teatros, tenía la exclusividad de todas las películas de Warner Brothers, MGM, Paramount, Universal y Disney. Y solamente nosotros trabajamos con Columbia Pictures y posteriormente también, que en ese momento distribuía todas las películas de Cantinflas, que eran muy importantes, y posteriormente con la 20th Century Fox. Así que los primeros cines que tuvo mi familia fueron nacionalizados, volvieron a empezar en el 63, en el 71 nuevamente el gobierno les pidió venderle al gobierno las salas que habían hecho, y en el 73 volvieron a empezar, digamos, con la empresa que existe hoy. Así que era un contexto muy adverso y finalmente había un sindicato único. Así que tú no tenías la opción de seleccionar y capacitar a tus empleados, porque el día que abrías un cine, el sindicato te mandaba de inmediato a las señoras que iban a ser las empleadas de dulcerías, las de taquilla, los cácaros. Entonces no tenías tu posibilidad de capacitar, bueno, de seleccionar y de capacitar a tus empleados, porque el sindicato te mandaba los que ellos creían y los rotaban a otros cines de la competencia, de COTSA, también cuando ellos querían. Así que, pues, como ven, era un adverso muy distinto al que vivimos hoy. Para muchos jóvenes que están aquí suena como hablarles en chino de empresas paraestatales, porque ya casi no quedan empresas paraestatales, pero todavía cuando yo era adolescente, pues había una gran cantidad de empresas paraestatales que operaban con pérdidas y que además producían productos de muy baja calidad. Bueno, a pesar de la sobreregulación, aquí vemos cómo Cinépolis logró ir creciendo, digamos, y llegar, digamos, del 71 al 91 a 136 salas. ¿Sí? O sea, nos llevaron 20 años llegar a 136 salas. Y ahorita lo vamos a comparar con el crecimiento que vino después de la desregulación de la industria. Durante 1993 la industria fue desregulada, y fue desregulada en cuanto a que se sacó el precio del boleto del cine de la canasta básica, permitió que la oferta y la demanda definiera el precio del boleto, como es en casi todos los productos y servicios.
se privatizó la compañía operadora de teatros, entonces ya no tenía la competencia, digamos, del Estado mexicano, y por otro lado se liberó el mercado de películas, entonces de repente ya podíamos tener películas de Disney, de Warner, de Universal, de Paramount y de MGM, y eso nos permitió empezar a hacer cines de gran formato, porque hasta ese momento todos nuestros cines eran máximo de 4 salas, porque no teníamos contenido para más de 4 salas. Entonces, cuando ya se libera el mercado de películas, empezamos a hacer cines de más de 10 salas, y ahí nace la marca Cinépolis. Si hasta entonces habíamos crecido con la marca Cinemas Gemelos, que eran salas de 2, y Multicinemas, que eran de 4, y que pues ahorita ya son parte de la historia, pero es lo que permitió que exista hoy Cinépolis. En 1994 empieza se promulga la nueva ley de cinematografía, y como ven, el crecimiento que vino después fue muy, muy pronunciado, y lo veremos hacia el final de la presentación como ese punto de quiebre es muy claro ya cuando ves toda la serie de tiempo y cuando ves también el crecimiento internacional, porque esta lámina únicamente incluye las salas que Cinépolis opera en México. Las mejores ubicaciones y la excelencia operacional se tradujeron en un fuerte crecimiento de asistentes. Ahora, en lugar de hablar de salas, hablemos de asistentes. En 2005, Cinépolis llegó a 83 millones de asistentes. La barrita roja es México y la barrita azul, que ahí apenas se ve, es los cines que tenemos afuera de México, sobre todo en Centroamérica. Y para este año, 2015, van a pasar por una sala de Cinépolis 263 millones de personas en 13 países. Y ya ven cómo la proporción de la parte internacional ha venido creciendo, y este año ya 85 millones de personas fuera de México van a visitar alguna de nuestras salas, y 178 millones en el país. Bueno, creo que gran parte del éxito de la compañía es que hemos estado tratando continuamente de innovar en un negocio muy viejo. Si ustedes se ponen a pensar, el cine es básicamente el mismo principio que inventaron los hermanos Lumière hace 120 años. De hecho, este año se cumplen 120 años de que los hermanos Lumière en Lyon, Francia, inventaron el primer cinematógrafo. Y la realidad es que el concepto sigue siendo muy similar. Básicamente es una imagen que se proyecta a 24 cuadros por segundo y genera la ilusión, digamos, de movimiento, y a través de este medio se empezaron a contar historias y se convirtió en el mejor medio para compartir historias, para contar historias. Y realmente los cines empezaron en carpas. Cuando llegó el primer cinematógrafo a México, era como carpas de circo, y ahí hacían las funciones, ¿no?, de cine en una tela, y al principio obviamente sin sonido, ¿no?, porque primero pues el cine no tuvo sonido hasta principios de los años 30. Entonces, una vez que pasaron todas esas innovaciones tecnológicas, que fue básicamente el sonido y posteriormente el color, el cine ha sufrido relativamente pocas disrupciones. Y lo que hemos tratado nosotros de innovar es en la experiencia de vivir el cine en una sala de cine, porque cada vez tenemos más competencia de entretenimiento en casa. Sí, cada vez hay más opciones de streaming, de video on demand, para bajar una película por iTunes, por Netflix, y por sites pirata, que hay muchísimos. Entonces tenemos que mantener relevante la experiencia de ir al cine para que la gente esté dispuesta a salir de casa y a pagar un 50 pesos, o depende del formato al que vayas, para una película. Así que, ¿en qué hemos ido innovando nosotros a través de los años? En un negocio, como les digo, muy viejo, que había tenido relativamente poca innovación. Bueno, en el 97 introdujimos al mercado mexicano las salas tipo estadio, y que ahorita es el estándar de la industria. Ahorita, de hecho, es raro encontrar un cine que no sea tipo estadio, es decir, que tenga una isóptica bastante pronunciada, con una losa escalonada de 45 centímetros. Pero cuando yo era niño, los cines eran bastante horizontales, o sea, la pendiente era muy tenue, y si eras un niño y se sentaba un adulto alto frente a ti, no veías parte de la película, andabas así tratando de ver entre cabezas. Y eso ya nunca sucede, porque con las salas tipo estadio, la cabeza del espectador de enfrente siempre te queda abajo de tus rodillas, con lo cual todo mundo tiene buena visibilidad, y esta
digamos, isóptica con la que innovamos en el 97, hoy por hoy ya es un estándar de la industria. En el 99 inventamos este concepto que se conoce como salas VIP. Introdujimos la marca Cinépolis VIP para segmentar el mercado y brindar un servicio de lujo, un servicio premium a la gente que estaba dispuesto a pagar el doble de un boleto tradicional, con una butaca que tiene eléctrica, que tiene descansapiés, tiene su mesita al lado y tiene además servicio de mesero a la butaca y una variedad mucho más amplia de alimentos y bebidas. En este concepto Cinépolis fue pionero a nivel mundial y hoy por hoy somos el exhibidor más grande del mundo de salas premium. Hemos exportado este concepto ya a 9 países con gran éxito y voy a hablar más de este tema un poquito más adelante. Las salas IMAX. En 2004 fuimos el primer circuito de América Latina en introducir la tecnología IMAX a salas de cine comerciales. Anteriormente las salas IMAX solamente iban a museos como el Museo del Papalote o a planetarios y nosotros decidimos experimentar metiendo una sala IMAX. La primera de Latinoamérica fue en Perisur y tuvo tal éxito con la película del Expreso Polar, me recuerdo en 3D, que empezamos a seguir poniendo pantallas de gran formato, tanto IMAX, que tenemos más de una docena ya en Latinoamérica, como este otro formato que es las pantallas Macro XC, que es un formato propio desarrollado por Cinépolis, que tiene una pantalla de 171 metros cuadrados, que tiene 11.1 canales de audio, tiene el famoso sonido Dolby Atmos, que tiene también bocinas en el techo, además de las que están a los lados, detrás y detrás de la pantalla, que hace el efecto que le llaman la voz de Dios, que son cuando oyes efectos como el helicóptero que pasa, es un sonido mucho más envolvente. Tiene doble luminosidad porque tiene doble proyector y tiene, 13,000 watts de potencia, asiento. Ahí empezamos con el tema del asiento, la butaca numerada, porque anteriormente se recordarán que pues tenías que llegar al cine y, oiga, ¿está libre? No, está apartado, está libre, y tenías que ir fila por fila y era un lío de repente si ya llegabas al final porque quedaban lugares separados, en fin. Y nosotros decidimos con las pantallas Macro XC hacer lo que ya habíamos hecho con VIP, numerar las butacas, y ya desde hace varios años el 100% de las butacas de Cinépolis son numeradas, lo que le reduce el estrés al espectador porque sabe que aunque llegue tarde, su butaca va a estar esperándolo allí. Luego introdujimos en 2011 una tecnología sudcoreana que se llama 4DX, que es la primera tecnología en América Latina, digamos, en introducir efectos multisensoriales a películas que ya vienen filmadas en 3D, con efectos de luz, de agua, de viento, de aromas, de burbujas, de niebla. Y aquí tenemos un pequeño video para que lo vean. ...4DX, experiencia absoluta, solo en Cinépolis. Muy bien. Bueno, no sé si algunos ya han ido a verlas, alguna película en ese formato, pero es muy divertido y a los niños, adolescentes también les encanta. En muchos cines son los primeros boletos que se acaban, son los de 4D, antes de los demás formatos. Uno de los nuevos conceptos con los que hemos innovado el año pasado apenas fue el formato de salas junior, que es también un invento de Cinépolis, que son salas para familias con niños pequeños, ¿sí? Salas donde los papás no les dé pena si los niños lloran, gritan, en fin, quieren bajarse o subirse al tobogán. Tenemos en estas salas tenemos un tobogán con una alberca de pelotas, también tenemos en lugar de los asientos tradicionales tumbonas, beanbags, en fin, asientos donde se pueden acomodar más a gusto pues los papás con los niños y bueno, ha sido
un concepto que ha funcionado mucho y que también ya empezamos a llevar a más de 10 cines, a más de 10 complejos alrededor del país y ya varios también fuera de México, y es un concepto que inclusive ya nos empezaron a copiar en otras latitudes. También hemos innovado en productos y conceptos de dulcería y cafetería. Son, por ejemplo, el Coffee Tree, que es una cafetería donde lo que más vendemos, más que cafés, son crepas. Somos, creo que, pues una de las creperías más grandes del mundo, porque pues el año pasado vendimos más de 5 millones de crepas, y es un producto que no pensábamos que iba a funcionar tan bien, pero ha tenido gran aceptación entre los cinéfilos, porque además es un producto pues, que se hace en el momento, que es laborioso, digamos, de mano de obra. Sin embargo, a la gente le ha encantado, lo lanzamos como un piloto con cierto escepticismo y ha funcionado muy bien, y ahora tenemos ya más de 50 cafeterías como esta fuera de Cinépolis, es decir, funcionó también el concepto de la cafetería con crepas y baguettes y repostería, que ya la estamos introduciendo a centros comerciales de manera independiente al cine, adicional a la que tenemos en los lobbies. Muchos productos como frappés, como hot dogs jumbo, nuestra propia dulcería de productos internos, y sobre todo las palomitas, que es el producto más importante. Yo creo que para el 90% más de las personas, ir al cine es sinónimo de acompañarte a la película con palomitas, y hemos además innovado en sabores. Yo me acuerdo también cuando era niño pues solamente había las tradicionales palomitas saladas, y ahora tenemos palomitas acarameladas, palomitas light, palomitas enchiladas y ya también palomitas cheddar, que fue un in and out que funcionó tan bien, que lo probamos en 2013 y 2014 y ahora ya lo dejamos como un sabor permanente. Te pueden ver un video de eso. Hola, ¿me das un refresco y unas palomitas grandes? No, mejor chicas. Yo no quiero. Chicas. Sí, chicas. Ok. Palomitas chicas. Gracias. Ve por otras, ¿no? Unas palomitas. ¿Quieres unas? No, es que no me las acabo. ¿Qué vas a querer, mijo? Unas palomitas. ¿Y tú? Nada, yo solo te robo un puñito. El cine sabe a palomitas Cinépolis. Para todos hay. Muy bien. Entonces, espero que hayan probado las palomitas Cinépolis y no me dejarán mentir que son muy buenas, porque le ponemos mucho énfasis aunque es un producto tan sencillo, tiene su ciencia, ¿no? Y tenemos que traer el maíz palomero con la mayor expansión, que solamente se produce en una región de Estados Unidos y en Argentina. Entonces, vaya, aún un producto que parece tan simple tiene su ciencia para que quede bien. Bien, también hemos invertido mucho en la parte tecnológica, y sabiendo la importancia que tienen las redes sociales hoy en día, hemos invertido mucho en desarrollar nuestras redes sociales. Tenemos en Facebook más de 6.3 millones de fans, esto era a enero, y ahorita estamos llegando a los 7 millones. Tenemos en Twitter 2.2 millones de seguidores, tenemos en Google Plus 670,000 fans, y en Instagram, que llevamos apenas un poco más de un año, 26,000 seguidores. Esto hace que Cinépolis es la única marca en el país que está dentro del top 3 de las 3 redes sociales principales. En Twitter, Cinépolis es la marca con más seguidores de México. En Google Plus también es la marca número 1 en el país, y en Facebook somos la segunda marca únicamente después de Corona y por arriba de Coca-Cola, lo cual pues es muy muy importante porque nos permite comunicarnos con todos nuestros clientes de manera muy efectiva. Y eso nos posiciona a nivel mundial como la compañía de salas de cine, la compañía, digamos, de exhibición cinematográfica con mayor presencia de redes sociales a nivel mundial, seguida por nuestra competencia aquí en México, Cinemex, que le ganamos por mucho a la que sigue, que digamos que es AMC, que es la segunda más grande del mundo,
que está en Estados Unidos y en China, y le ganamos a Regal, que es la más grande de Estados Unidos. Si ven la presencia, por ejemplo, de Cinépolis, de 9.2 millones, digamos, de seguidores en redes, contra 2.6 de Regal, que es la compañía con más salas de cine en el mundo. O sea que hay se ha hecho un trabajo muy bueno y se ve que los mexicanos nos gusta tener actividad en redes. Toda esta experiencia operacional y también la innovación que hemos introducido a lo largo de los años nos ha permitido mantener el liderazgo en el mercado mexicano. Y aquí vemos cómo Cinépolis cuenta con el 41% de las salas que hay en el país, pero que es el pie de la izquierda, pero con ese 41% de la sala, 49.8% de las salas, es la parte azul, casi la mitad de las salas, con eso vendemos el 62% de los boletos y representa casi el 66% de la taquilla nacional. Así que en números cerrados podríamos decir que con la mitad de las salas tenemos 2/3 partes de la taquilla nacional, lo cual nos habla de que las salas de Cinépolis son más productivas que salas de la competencia y también a un precio promedio un poco más alto, por lo cual todavía crecemos un par de puntos de participación de mercado de asistentes a ingresos. Bien, y vamos a la última parte, que es sobre la internacionalización de Cinépolis. El liderazgo en México nos permitió empezar a considerar incursionar a nuevos mercados. ¿Y por qué salir de México? Si todavía hay espacio para crecer en México, ciertamente que lo hay, pero veíamos que el mercado mexicano estaba madurando de manera muy acelerada y que en México por algunos años crecían más rápido las salas que los espectadores. Entonces que en algún momento íbamos a llegar a un punto de saturación y que teníamos que empezar a prepararnos. Si queríamos mantener el ritmo de crecimiento de la empresa, teníamos que empezar a detonar nuevos mercados. Así fue como empezamos a considerar salir de México. También para aprovechar las oportunidades en mercados subatendidos o de rápido crecimiento, como ya veíamos en las tablas del principio, que en Brasil o en Argentina o en Chile, en Colombia, Perú, la asistencia al cine es mucho menor que la que es en México, de lo cual nos habla que hay mucho potencial por delante, porque no hay muchas razones por las cuales los chilenos o los brasileños no debieran de ir por lo menos tanto como los mexicanos, más o menos con el mismo nivel de PIB per cápita. Obviamente Chile, por ejemplo, que tiene un PIB per cápita 30% más alto que el mexicano, los chilenos van la mitad al cine de lo que vamos los mexicanos. O sea que ahí nos habla de que hay un potencial que no ha sido aprovechado. Y finalmente, también para aprovechar las fortalezas y los activos existentes que tenemos. Sí, la capacidad de compra, nuestras cadenas de suministro, nuestras relaciones con los estudios, la tecnología propia que hemos desarrollado, las innovaciones de diseño, de formato, de procesos que hemos desarrollado a lo largo de todos esos años, podemos llevarlas a otros mercados. Nuestro primer mercado, como les comentaba, México, estaba comenzando a saturarse, y aquí pueden ver en la gráfica de la izquierda el número de pantallas por cada millón de habitantes que hay en esos países. Y aquí ven que tan solo, nada más digamos, después de Estados Unidos y de Alemania, México tiene más pantallas por cada millón de habitantes que Corea, que Argentina, que Rusia, que Turquía, que Brasil. Pero si además esta lámina la ajustamos por PIB per cápita, vemos que ya, de hecho, México tiene más salas de cine que Estados Unidos. ¿Sí? Si ajustamos esta lámina, y más que Alemania, y más que Japón. Entonces, esta es la razón fundamental por la que empezamos a buscar crecer fuera de México, porque ya lo veíamos venir desde hace poco más de una década, y por eso empezamos a prepararnos para estar listos y poder detonar nuevos mercados. Al mismo tiempo, otros países, como ya lo mencionaba, están subatendidos. Ahí vemos la tasa de saturación, ¿sí? De miles de habitantes por pantalla. Ahí ven que más o menos hay 20,000 mexicanos por pantalla, pero también ahí mismo pueden ver que en el caso chileno son 50,000 chilenos por pantalla, 55,000 peruanos por pantalla, 56,000 colombianos, 70,000 brasileños por pantalla y 113,000 indios por pantalla, lo cual nos quiere decir que pues hay mucho por crecer en esos países. Sobre todo, vaya, la comparación más puntual, digamos, sería con los países de similar ingreso per cápita, ¿no? Como son los países de nuestra región de América Latina. Y aquí ven países como Islandia o Estados Unidos, bueno, tienen
solamente 7,000 habitantes por pantalla. Quiere decir que hay muchas más salas de cine. Nuestra expansión internacional se aceleró de manera significativa a partir del 2009. Sí, aquí pueden ver, hacia el 2006 teníamos nada más 55 salas fuera de México. Ya a partir del 2009 casi lo duplicamos, pero si ven ahí, pues a partir del 2010 el crecimiento fue mucho más acelerado y, por ejemplo, en los últimos años el crecimiento que hemos tenido afuera de México ha sido inclusive un poco mayor que el que hemos tenido en México. Para este año vamos a cerrar el año con 1,518 salas de cine fuera de México, cuando solamente teníamos 55 hace apenas 9 años. Este año iniciamos operaciones en nuestro 13º mercado, que fue España, y que fue a través de una adquisición, y ahorita les voy a contar cómo ha sido la expansión en cada mercado. En México tenemos 2,979 pantallas, digamos, y el año de arranque fue 1971, y ahí las estrellitas les marcan todas las ciudades del país donde estamos. Estamos en más de 70 ciudades mexicanas y cada vez creciendo más en poblaciones pequeñas, digamos, de 100,000 habitantes, que son todavía las ciudades donde no hay cines modernos. En Centroamérica tenemos presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, básicamente en las ciudades capitales. En Colombia tenemos 43 pantallas, tenemos en Bogotá, en Cali, en Medellín y en Barranca Bermeja, y estamos por abrir en Barranquilla y en Bucaramanga. Y en Perú, aquí tenemos en Lima, en la capital, en Arequipa y en Pucallpa, 36 pantallas. Son mercados donde nos ha costado un poco más trabajo crecer. Brasil, en Brasil entramos apenas hace 6 años. Ya tenemos 324 pantallas en más de una docena de ciudades y hoy por hoy somos el segundo exhibidor más grande de Brasil. El más grande es Cinemark de Estados Unidos, que tiene 450 pantallas, pero que nos llevan de ventaja más de 10 años, es decir, ellos ya están casi por entrar a su segunda década de operaciones en Brasil y nosotros apenas vamos en el año 6º. Así que a este ritmo yo creo que en 2 o 3 años los alcanzamos. Y bueno, esas son algunas imágenes de los cines. Por ejemplo, este es un Cinépolis de Sao Paulo. Puse las fotos para que vean cómo son diferentes los cines, porque los adaptamos en muchas ocasiones al gusto local y entonces trabajamos a veces con arquitectos y diseñadores locales. Este es el cine más exitoso de Sao Paulo, tiene 9 salas nada más, pero son 7 salas VIP, una IMAX y una 4D, y bueno, ha funcionado de maravilla. Este es el centro comercial en el que está. Y en Brasil, al tercer año que estuvimos ahí, ganamos todos los premios en Brasil, del mejor cine de Río de Janeiro, el mejor cine de Sao Paulo y los cines, el cine sobresaliente en capital y en el interior que dan la Asociación de Exhibidores Brasileños. En Chile entramos apenas este año, cerramos esta operación el 31 de diciembre del año pasado y es la primera incursión a un territorio que hacemos vía adquisición. Todos los demás países hemos entrado de cero, ahora sí que a buscar posibilidades de crecimiento en centros comerciales, a contactar desarrolladores, comprar o opcionar terrenos, que es una forma pues mucho más intensiva, digamos, de recursos humanos y materiales. En Chile decidimos adquirir una empresa, la empresa más grande de Chile, que era una empresa australiana que se llama Hoyts, y tiene 154 pantallas en las ciudades más importantes de Chile. En Estados Unidos tenemos 110 pantallas y en Florida y California, y estamos por abrir ya salas en Texas, en Virginia, en Ohio y en Chicago. Y en Estados Unidos entramos únicamente al segmento de salas premium, con Cinépolis VIP. ¿Por qué? Porque a pesar de que la primera pregunta sería ¿por qué entrar a Estados Unidos? Si Estados Unidos está mucho más saturado que México. Bueno, por una sola razón. En Estados Unidos, por sorprendente que parezca, nadie había hecho salas VIP hasta que llegó Cinépolis. Entonces, hace un par de años. Así que, a pesar de que tienen un PIB per cápita mucho más alto que el mexicano, los americanos no habían intentado hacer este formato de cines, y por eso dijimos, bueno, si nos ha funcionado bien en toda América Latina, con mayor razón debería de funcionar en Estados Unidos. Y en efecto,
ha funcionado maravillosamente bien. Ese es el Cinépolis de Westlake, afuera de Los Ángeles. Tenemos por aquí el Cinépolis del Mar en San Diego. Es el cine número 1 de todo Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay más de 40,000 pantallas. Entonces tener el cine número 1 de 8 salas, porque es por categoría de número de salas, pues es bastante pues impresionante. Y también si pensamos que los 5 Cinépolis de California, todos están en el top 5 de su categoría. O sea que todos están entre los 5 mejores cines de la Unión Americana de su categoría de 9 salas, 7 salas, 8 salas. Y creo que tenemos, bueno, estas son las salas por dentro, son prácticamente iguales. Este es el Cinépolis de Ocean Ranch en Laguna Niguel, que está afuera de Newport Beach en California también, en California del Sur. Y ahora ya vamos a entrar a California del Norte, a la zona de la bahía en San Francisco, en Hillsdale y cerca de Palo Alto. Eso es Estados Unidos. La India. La India parecería una locura, digamos. Muchos nos dicen, ¿por qué fueron tan lejos a hacer cines? Bueno, por una sola razón. La India es el país que más películas produce en el mundo. Hacen más de 1,000 películas al año. Es un país con una cultura muy arraigada de ir al cine. Como veíamos en la primera lámina, son los que más van al cine en términos absolutos. Pero también en términos relativos, van más del doble que lo que vamos los mexicanos. Claro, el precio del boleto es muy barato, pero por eso vaya a ser el entretenimiento que más gusta en la India. Y por otro lado, las clases medias indias están creciendo a tasas de 2 dígitos y no tenían buenas salas de cine. Entonces, como que todo estaba, uno diría, la mesa puesta para ir a hacer cine. La realidad es que fue mucho más complejo de lo que hubiéramos pensado, porque es un mercado muy, muy protegido, muy cerrado, muy sobreregulado, y en donde en algunas ciudades como en Mumbai, que hace un año abrimos el cine más grande de la India allí, con 15 salas, resulta que tienes que pasar 23 trámites burocráticos para que te den una licencia para operar un cine. Y cada trámite burocrático innecesario es una oportunidad de corrupción. Y evidentemente tuvimos ese cine parado un año, porque nos negaban la 23ª firma, que era la del Departamento de Policía Local en Bombay, y nosotros nos negábamos a dar cualquier pago irregular, porque no teníamos por qué. Y al final del día, después de un año, y afortunadamente con intervención del gobierno federal, nos dieron la licencia final, o la firma 23, y pudimos abrir el cine. Y hoy por hoy tenemos 209 salas de cine en la India, en muchísimas ciudades, porque además los cines en la India son de menos salas, porque la tierra es tan cara que tienes que hacer cines, digamos, de 3, 4, 5 salas en la mayoría de los casos, aunque tenemos un par de complejos, uno de 15 salas y otro de 14, que son muy, muy exitosos. Ahorita van a ver, esta es la apertura del Cinépolis Magarpatá en Pune, que es una ciudad que queda a 2 horas de Bombay, en el estado de Maharashtra, y fue el día que abrió el cine. Se nota que tenían muchas ganas de ver películas. Y bueno, se saturó. Tenemos cines, por ejemplo, en una ciudad del norte que se llama Patna, que es una ciudad muy pobre, en un estado muy pobre. Y yo me negaba a invertir ahí porque yo decía, no, es que no me gusta ni la parte de la ciudad, ni la ciudad, y es un estado muy mal gobernado, con un gobierno vaya un poco radical. Y yo dije, no entremos. Abrimos las 4 salas y para mi sorpresa se ha convertido en nuestro mejor cine por pantalla de toda la India, ¿no? Porque hay colas para entrar al centro comercial, pero para ir al cine, pero la cola llega, digamos, hasta afuera del centro comercial, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, los cinéfilos, los indios son muy cinéfilos. Ese es un cine que tenemos en la ciudad de Bangalore, en el sur de la India, en un centro comercial que se llama Royal Meenakshi, con 7 salas. Y esta es una familia típica india yendo al cine. En el primer cine que abrimos de la India, esa es una foto que sacamos el primer día de operaciones de Cinépolis en la India, en la ciudad de Amritsar, en el estado de Punjab, que ya es frontera con Pakistán. Y una anécdota nada más para que vean lo complejo que es el mercado indio y lo diverso que es la India como país. El día que abrimos, en 2011, íbamos a abrir con la primera película en 3D que se pasaba en Punjab, y era Avatar, y era el primer proyector digital que había en todo el Punjab. Entonces había mucha expectativa. Entonces hicimos una rueda de prensa
para explicar lo que era la tecnología 3D, etcétera, y estaba pues lleno de periodistas. Y entonces nuestro director de la India, que había viajado de Nueva Delhi a Amritsar, les dio toda la rueda de prensa en hindi, que pues es la lengua nacional, y cuando terminó su speech les dijo, bueno, ahora les vamos a hacer un demo, les vamos a pasar un tráiler en 3D para que vean la tecnología, pónganse sus lentes. Y nadie se ponía los lentes. Y otra vez les dice, ya se pueden poner los lentes, y no, nadie se ponía los lentes. Y nuestro gerente local agarra el micrófono y les dice en Punjabi, ya se pueden poner los lentes. Todo el mundo se puso los lentes. Nadie había entendido una sola palabra de la rueda de prensa, pero estaban todos ahí sentaditos, calladitos, sonrientes, y no decían que no entendían el hindi. Y pues yo, como no entiendo ni el hindi ni en Punjabi, pues no entendía que no entendían. Y finalmente tuvimos que dar toda la explicación nuevamente, pero en la lengua local, en Punjabi. Entonces imagínense lo complejo que es este país, que dos ciudadanos del mismo país no se entienden. Inclusive en la ciudad de Bangalore programamos en un cine de 7 salas, programamos películas en 5 lenguas. En hindi, que son las películas de Bollywood, en inglés porque hay muchos expats, en Telugu, en Tamil y en Kannada, que es la lengua local de Bangalore. Entonces imagínense la complejidad de programar un cine de 7 salas con películas en 5 lenguas, ¿no? Entonces, en fin, esto ha sido una aventura fascinante invertir en la India, hemos aprendido muchísimo y les podría seguir platicando mucho, pero bueno, ya habrá más oportunidades. El 13º país es España y es un mercado al que entramos apenas hace un par de meses, y es el segundo caso en el que entramos a un país vía una adquisición, como fue en el caso chileno. Y aquí en España adquirimos a la segunda empresa más grande de España, que se llama Yelmo Cines, que tiene 403 pantallas en 21 ciudades españolas. Y entramos a España porque, a pesar de también ser un mercado maduro, a raíz de la contracción económica que hubo en España y en Europa, pero en España en particular con la crisis financiera que tuvieron, la taquilla española se contrajo mucho. Pero nosotros pensamos que los españoles van a regresar al cine. Y cuando nos vinieron a ofrecer esta empresa que estaba emproblemada por la crisis española y quería vender, pues nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a apostarle a que a los españoles, igual que a la mayoría de los mexicanos, americanos, etcétera, prefieren ver el cine en una siempre y cuando tengan buenas salas y el precio sea el correcto. Entonces hicimos la inversión y afortunadamente este año la taquilla española va repuntando, ya va casi 9% arriba de lo que habíamos estimado, con lo cual esta adquisición va a ser muy buena y vamos a seguir consolidando el mercado español para comprar 1 o 2 empresas regionales más que pues hagan nuestra inversión aún más eficiente. Entonces esta es nuestra incursión al mercado europeo, que no lo teníamos realmente en nuestro plan estratégico, sino que se presentó la oportunidad y decidimos aprovecharla. Bien, y aquí tienen ahora sí la tabla de crecimiento histórico de salas de cine de Cinépolis, desde el día 1 en 1971, con la apertura del Cine La Raza aquí en la Ciudad de México, hasta lo que vamos a abrir a final de este año, con lo que vamos a cerrar con 4,582 salas en 13 mercados. Y ahí es muy importante ver el punto de inflexión que lo marca en el año 94, la desregulación de la industria y el desarrollo de la nueva marca Cinépolis. Y ahí pueden ver muy claramente cómo una regulación inadecuada inhibe el crecimiento de una industria y cómo una regulación adecuada hace que una industria se detone, tenga un dinamismo impresionante al grado que se vuelva exportador en ese segmento. Así que yo creo que ese es un ejemplo muy interesante de cómo la regulación puede transformar para bien a una industria, como también las puede transformar para mal, y como hemos visto en muchos países, digamos que la sobreregulación acaba asfixiando a los empresarios y a los emprendedores. Con esto nos hemos convertido ya en el 4º exhibidor a nivel mundial, sí, solamente detrás de Regal, que es americana, de AMC y Wanda, que son AMC, una empresa americana que fue adquirida a su vez por una empresa china, que tienen ya combinadas 6,200 salas, seguidas de Cinemark, que recordarán estuvo aquí en México por más de una década y hace un par de años vendieron su operación mexicana justo porque sentían que había
muchísima competencia en el mercado mexicano y decidieron concentrarse en mercados de Sudamérica donde tienen una presencia más hegemónica. Luego Cinépolis sería la cuarta, ahí ven en sexta posición a Cinemex, así que 2 empresas mexicanas están, digamos, en el top 10. Y después viene Odeón, que es la empresa más grande de Europa, que está basada en el Reino Unido, que tiene 2,000 salas, y luego Cineplex, que es la empresa más grande de Canadá. Así que algo también muy interesante es que fuera de Estados Unidos, Cinépolis es la empresa de salas de cine más grande del mundo, ¿sí? de todas las geografías afuera de los Estados Unidos, y algo más importante, también somos la de más rápido crecimiento. Y para terminar con un tema que es muy importante para nosotros, es el tema de la responsabilidad social corporativa. Creemos que las empresas hoy por hoy no deben de estar satisfechas con generar empleos y producir productos y brindar servicios de calidad. También tenemos que ser ciudadanos corporativos responsables, tenemos que participar activamente y positivamente en las vidas de las comunidades en donde nos desarrollamos. Y eso es lo que también ha sido una aspiración de nuestra empresa. Nuestro eje rector es un programa de salud visual que se llama Del amor nace la vista, a través del cual le hemos devuelto la vista a 25,000 personas que padecían ceguera por catarata. Y justamente hace un mes celebramos la cirugía 25,000 en una jornada que tuvimos en el estado de Michoacán. Y es nuestro eje rector. ¿Y por qué decidimos adoptar la salud visual como la causa eje de nuestra fundación? Fundamentalmente porque, en primer lugar, nos dimos cuenta que las cirugías de catarata eran la intervención médica más costo efectiva, que al devolverle la vista a alguien se vuelve nuevamente productivo, no se vuelven una carga para la familia por tenerlos que cuidar cuando ya no ven, y además devuelve un sentimiento de autoestima, de valía, de contribución. Y por otro lado queríamos una causa que estuviera alineada con nuestra razón de ser como empresa. Y de los 5 sentidos, el más importante para disfrutar el cine es el sentido de la vista. Así que, aunque evidentemente operamos a gente de comunidades rurales en zonas donde no tenemos presencia, es un poco el tema de tener un vínculo emocional con esta causa que estamos apoyando desde hace una década y que ahora nos hemos puesto la meta de hacer otras 25,000 cirugías, pero ahora en lugar de en 10 años, en la mitad del tiempo, en 5 años, llegar a las 50,000 cirugías. El otro programa que tenemos, se llama Vamos Todos a Cinépolis, es el programa de responsabilidad social más antiguo que tiene la empresa, nació en el 99 y es simplemente abrir nuestras instalaciones, nuestras salas de cine para invitar a escuelas, a instituciones que trabajan con niños en desventaja, ya sea con niños de familias de muy escasos recursos que no conocen el cine o niños con necesidades especiales. Y a través de este programa hemos llevado ya a 3 millones de niños desde el 99 a la fecha. Cada año hacemos 4 o 5 funciones en todos los cines de la compañía, menos los de California, porque cuando me habló el director le dije, bueno, ¿y por qué no hiciste las funciones de Vamos Todos a Cinépolis? Me dijo, es que no encontré niños pobres. Le dije, ¿es en serio? Y me dijo, ¿en serio? Le dije, pues invita de otras instituciones, pero ya vamos a arrancar en Estados Unidos también, porque era el único país donde no habíamos arrancado a hacer estas funciones de Vamos Todos al Cine. La ruta Cinépolis es al revés. En lugar de llevar los niños al cine, llevamos el cine a las comunidades. Con pantallas inflables las llevamos a comunidades donde no existen salas de cine y también en casos de desastres naturales. Ahí van a decir, bueno, ¿dónde están esas proyecciones? Pues recordarán el terremoto en Haití hace unos años, en Puerto Príncipe, que quedó destruida la ciudad. Pues con la ayuda del gobierno federal pudimos enviar en un buque que iba a mandar México de ayuda a Haití, pudimos mandar un generador de energía y pantallas inflables, proyectores, bocinas, y estuvimos durante casi 2 meses haciendo funciones todas las noches en los 2 campamentos más grandes de damnificados del terremoto en Haití. Pero esto lo hemos hecho en todos los casos de desastres naturales en México y lo hacemos de manera regular en comunidades rurales.
Y con eso, bueno, una cosa más, el Festival Internacional de Cine de Morelia, ahí pueden ver a Quentin Tarantino, que nos ha acompañado ya 3 veces al festival, ya empieza en 2 semanas, no les cuento cuáles van a ser los invitados especiales, porque mañana es la rueda de prensa, pero va a estar muy padre como todos los años. Es un festival que se ha convertido en la plataforma más importante para promover a los nuevos cineastas mexicanos, a los nuevos talentos del cine mexicano, y al mismo tiempo es un punto de encuentro de toda la comunidad cinematográfica mexicana. Y esta sí ya es la última. También hemos aprovechado nuestra capacidad, digamos, y nuestras pantallas para promover documentales que promueven causas importantes. En el caso de estos 2 documentales, fueron documentales que distribuyó directamente Cinépolis. Presunto culpable, quizás lo recuerden muchos de ustedes, fue un documental que nadie quiso exhibir en México. Todos los distribuidores les daba miedo o pensaban que iban a perder dinero o que simplemente era un tema muy espinoso. Y cuando yo lo vi en el Festival de Cine de Morelia, le dije a los directores, bueno, yo creo que van a encontrar un distribuidor comercial, pero si nadie los quiere distribuir, háblenme. Un año después me hablaron y me dijeron, nadie quiere distribuir De Panzazo. Entonces les dije, no De Panzazo, Presunto Culpable. Les dije, bueno, nosotros les vamos a echar la mano, nunca lo hemos hecho, nosotros solo somos exhibidores. Hay, digamos, en la cadena productiva de la industria, está el productor de la película, el distribuidor, que es el que hace la campaña de mercadotecnia, de publicidad y el booking de las salas, y es el exhibidor, que somos nosotros, que somos los que vendemos los boletos. Entonces, nosotros nunca habíamos sido distribuidor. Le dije yo a los directores de Presunto Culpable, bueno, nosotros le entramos la primera vez que hicimos de distribución, una actividad de distribución, lo hicimos pro bono, y como recordarán fue una película que fue censurada una semana después de que salió a cartelera, pero nos dio un tribunal colegiado, nos dejó, digamos, sin efecto la suspensión provisional que había hecho una juez de aquí del Distrito Federal, y pudimos volver a proyectar la película, pero esto, bueno, causó un gran furor, y esta película fue vista en salas de cine por 1.7 millones de mexicanos, lo cual es muchísimo considerando que el documental más visto de la historia antes de Presunto Culpable había sido este documental de Michael Moore que se llamaba Bowling for Columbine. Y el siguiente de él, Fahrenheit 9/11, hizo también a cerca de 100,000 espectadores. Este hizo 1.7 millones, o sea, 17 veces más. Y en el caso de Panzazo, fue una producción de Cinépolis con una organización que se llama Mexicanos Primero, en la que también participo, que es una organización que ha venido empujando por una reforma educativa y por tener una educación pública de calidad en el país, y De Panzazo fue, digamos, una herramienta que usamos para difundir este mensaje. Sí que son 2 ejemplos de películas que hemos distribuido pro bono, pero hemos seguido después de estas distribuyendo películas importantes con causa, como el tema de La Jaula de Oro, que es una película que habla del problema de la migración y de el maltrato que reciben los migrantes centroamericanos cuando pasan por México en su ruta hacia Estados Unidos, una película que si no han visto les recomiendo mucho. Y también documentales muy buenos. Recientemente pasamos, por ejemplo, el de La Sal de la Tierra, de Juliano Ribeiro y Wim Wenders, un gran documental. Y seguimos con ese tema de seguir usando también nuestras pantallas para difundir documentales y películas que nos parece que son importantes que sean vistos en el país. Y con esto me parece que ahora sí termino. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden. ¿Va a haber preguntas o no? ¿Preguntas? Va a haber, tenemos quizás 5 minutos para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, hay micrófonos. A ver, aquí ya hay 2 preguntas. ¿Y dónde están los micrófonos, perdón? Démosle un minuto al equipo técnico que iban a traer micrófono. Este es para ir. Ahí va el 2. A ver, aquí ya viene el micrófono. Se fue para allá, ¿no? Nacho. A ver, luego el joven de atrás y luego aquí adelante. Sí, sí, buenas tardes y buenas tardes a todos. Disculpe, ¿cuánto tiempo tiene que tomó la dirección de la empresa?
Yo entré como director general adjunto en 2004 y tomé la dirección general en 2006. Entonces ya cumplí 9 años. Muchas gracias. Sí. A ver, la señorita, y luego pasamos aquí para… sí, adelante. Yo fui empleada de Cinépolis durante 3 años en la ciudad de Torreón, Cinépolis Cuatro Caminos. Era supervisora del área de VIP y después fui supervisora del área tradicional. En mi experiencia como empleada de Cinépolis, más que una pregunta, quiero agregar un comentario. Yo pienso que Cinépolis es uno de los mejores lugares para trabajar para los jóvenes en cuestión de que te dan la oportunidad para desenvolverte en un ambiente laboral y eso no cualquier empresa te la brinda. Muchas gracias, qué bueno verte aquí en el encuentro de emprendedores. Gracias por tu comentario y te comento que nosotros actualmente empleamos a cerca de 30,000 personas alrededor del mundo y te diría que el 95-96% son jóvenes que usan los años que pueden trabajar en Cinépolis como un trabajo muchas veces transicional para seguir estudiando y muchas veces regresan con nosotros como subgerentes, como gerentes, como supervisores y prácticamente todos nuestros gerentes han empezado como cinepolitos. Así que me encanta ver a una ex supervisora aquí y espero que seas una muy buena emprendedora. Felicidades. Y adelante, joven. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿cuánto cuesta cada sala y de dónde sacan el capital en un principio? Sí, las salas varían porque depende del alcance que te da el desarrollador. Entonces hay salas que nos entregan nada más, bueno, hay salas que empezamos nada más con el terreno, o sea, en Breña. Hay salas que te entregan la losa, hay a veces que te dejan lo que llaman el shell, que es nada más el perímetro, y hay alcance, digamos que le llamamos en obra gris, en obra negra y en obra gris. Entonces, dependiendo del alcance, ¿no? del desarrollador, es la inversión que tiene que hacer el exhibidor. Pero, ¿cómo hemos financiado el crecimiento? Básicamente, el crédito inicial con el que iniciamos fue un crédito bancario. Seguimos teniendo, obviamente, créditos bancarios, pero no hemos tenido que recurrir ni a mercados de capital, no hemos hecho emisión de capital, es decir, seguimos siendo una empresa privada y no tenemos en nuestro horizonte de corto plazo salir a bolsa, ni tampoco hemos tenido la necesidad de emitir deuda. Hemos básicamente recurrido a financiamiento de bancos, ¿no? Y claro, el primer cine que hizo mi abuelo en el 56, pues básicamente empeñó su casa, que era lo que tenía el activo para tener el crédito bancario para poder hacer su primer sala de cine. Así fue como empezó, digamos, todo el negocio básicamente con créditos de los bancos. Sí, adelante. Felicidades al INADEM por tener un expositor tan emprendedor y tan exitoso. Mi pregunta es profunda y posiblemente te va a costar trabajo. ¿Cómo te mantienes inspirado para tener la visión, la creatividad, el trabajo? ¿Qué te mantiene inspirado? Y a nosotros como emprendedores, ¿qué nos invitas a hacer para tener algo del éxito como tú lo has logrado? Muy bien, ¿qué me mantiene inspirado? Bueno, me encanta lo que hago, o sea, me encanta mi trabajo. Es afortunadamente una industria muy divertida y es una industria cultural. Y soy un apasionado del cine, o sea, soy realmente cinéfilo de corazón. Soy un convencido que el cine se ve mejor en el cine y me encanta ver películas y ver documentales y ver de distintos géneros, de distintas nacionalidades. Así que, en primer lugar, me mantengo motivado porque estoy afortunadamente trabajando en algo que disfruto mucho hacer. Y en segundo lugar, también manteniéndome activo en otras cosas fuera de la empresa, digamos que sean como actividades extracurriculares, que también me motivan mucho y me inspiran mucho. Concretamente temas de educación, como mencionaba el tema de la película de Panzazo que coprodujimos, que es, digamos, lo que más, a lo que más tiempo le dedico fuera del cine, y a otras actividades digamos, relacionadas como es el Festival de Cine de Morelia, que sí tiene que ver con cine y que es pues una forma de apoyar a los nuevos realizadores. Entonces me inspira el sentir que puedes tener impacto a través de lo que estás haciendo, ¿no? Que tu trabajo puede tocar a mucha gente y que en algunos casos puede
inclusive influenciarles positivamente y apoyarles, digamos, a materializar, digamos, sus sueños, en el caso pues, de nuestros casi 30,000 empleados. ¿Y qué les diría a los emprendedores? Pues les diría primero que crean en sus sueños, ¿sí? Que toda gran empresa empezó por una MIPYME, ¿sí? Todas las empresas grandes de México empezaron siendo una MIPYME y que no siempre se tiene éxito a la primera. Lo que es más, es raro el que tiene éxito a la primera. Sí, tienes que intentar una y otra vez porque a veces hay que modificar el plan de negocio, hay que modificar cosas del entorno, el entorno es adverso. En el caso de mi abuelo, el primer cine que hizo, el Cine Morelia, no tenía películas entonces lo tuvo que operar la compañía operadora de teatros, igual que el Cine Morelos, su segundo cine, no tenían cines, no tenían contenido, solo tenía la sala pero no tenía películas, y luego le nacionalizaron los cines en el 71 y volvió a empezar, ¿sí? O sea, se aventó 3 veces que uno diría, oye, se habría desmotivado cualquiera, pero dijo, no, vamos a intentarle otra vez y eventualmente se tuvo éxito. Así que perseveren, tengan la tenacidad necesaria para ser un emprendedor exitoso. Se tiene que ser muy tenaz, hasta un poco terco, pero a la vez con una visión lo más ampliamente posible, porque ahorita ya se hace negocios con todo el mundo, que piensen que su mercado no tiene que ser México. Yo les puedo contar de emprendedores mexicanos que me he encontrado en la India vendiendo bolis, ¿sí le llaman bolis? A estos como helados en bolsitas de plástico, con mucho éxito. Y los conocí por la Embajada de México en la India. Me dijo, te quiero presentar a estos chavos emprendedores. Y les dije, ¿ustedes cómo llegaron hasta acá a la India a vender bolis? Y le está yendo muy bien. Y dijeron, es que veíamos que en la India pues, hay poca agua purificada, que hay un calorón. Entonces, y vieron el mercado y dijeron, nuestro mercado es en la India. Entonces también que piensen que su mercado, bueno, por supuesto es México, pero también es el mundo, ¿no? Pueden empezar a hacer negocios en otras partes o, como fue nuestro caso, empezando en México, teniendo éxito primero en México y luego saliendo a otros mercados. Muy bien, pues con esto me despido, les agradezco mucho su atención y les deseo mucha suerte.